106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Las próximas elecciones europeas tendrán lugar del 23 al 26 de mayo, dando a todos los ciudadanos de la Unión, mayores de edad, la oportunidad de elegir a quiénes serán sus representantes en el Parlamento Europeo. En España será el 26 de mayo, como saben, la cita para votar no solo a ayuntamientos, cabildos y Parlamento Autonómico, sino también para decidir sobre el futuro de Europa. Unas elecciones importantes sobre las que ponemos hoy el acento, y lo hacemos con Juan Fernando López Aguilar, candidato en la lista estatal que presenta el Partido Socialista por el Estado español a la Eurocámara. Buenos días, Juan Fernando. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, ayer lo veíamos en ese acto de campaña electoral del Partido Socialista en la Universidad Popular. Lo acompañaban también el ministro de Exteriores, Josep Borrell, la presidenta del partido, Cristina Narbona, y muchos dirigentes socialistas, algunos de ellos también históricos, hablando de Europa y lanzando unos mensajes claros. Europa no se construye sola, Europa es una cosa de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Lo tenemos claro? Ojalá, y creo que la campaña debe cumplir, entre otras, esa función, explicarse. Pedagógica, ¿no? Decían ustedes ayer, una función pedagógica para explicar qué es Europa. Sin duda, además necesaria que nunca, porque Europa representa a 500 millones de ciudadanos y ciudadanas, entre ellos los 47 millones de españoles, los 2.200.000 canarios, los 130.000 hijos e hijas de Fuerteventura. Por tanto, nos representa a todos. Y el Parlamento Europeo es la única institución directamente legitimada por el voto, por el sufragio, directamente electiva. Es el motor democrático de la construcción europea. Y la Unión Europea es más necesaria que nunca, está más amenazada que nunca. Pero nunca había sido el Parlamento Europeo en toda la historia de la Unión tan poderoso como ahora. Es el Parlamento más poderoso de Europa y desde luego el Parlamento más poderoso de la historia de la Unión Europea. Esa institución directamente electiva tiene una cita con las urnas el 26 de mayo y vaya si nos importa participar, porque es el Parlamento que fija el marco financiero plurianual del que luego deriva el llamado techo de gasto, que ha perjudicado tanto a las administraciones locales, con una austeridad recesiva impuesta por una mayoría conservadora en el Parlamento Europeo. Es el Parlamento que legisla nuestros derechos fundamentales, que protege nuestra privacidad frente a los gigantes de la red, que luego manipulan nuestros datos y los venden, hacen negocio con ellos. Es el Parlamento que legisla penalmente contra la criminalidad grave transnacional, y ya no existe otra que la criminalidad organizada de carácter transnacional. Es el Parlamento que gestiona las fronteras exteriores de la Unión y asegura la libre circulación de personas. Es el Parlamento que legisla sobre migraciones y asilo y refugio. Por tanto, es un Parlamento decisivo y tenemos que tomarlo muy en serio, y la campaña debe servir para hacer esa pedagogía. Y sobre todo también para llamar a la movilización, ¿no? Porque parece que hay un cierto miedo a que después de esa ola que parecía después del 28A, quizá no se manifieste también en este 26 de mayo. Hay que movilizar a la ciudadanía. Este es un tema que no solamente me preocupa, me obsesiona. Y no en campaña, me ha obsesionado desde siempre, desde que estoy en el Parlamento Europeo. Me escandaliza que un Parlamento tan potente, con una irradiación tan decisiva sobre las vidas de 500 millones de personas, que no tiene ningún déficit de legitimación democrática, por tanto, ni tampoco de funcionamiento, porque es un Parlamento legislador determinante de las vidas de las personas, tenga un déficit de aprecio y conocimiento ciudadano que no tiene nada que ver con la transparencia del Parlamento Europeo, que es perfectamente seguible a través de las redes y a través de lo que se llama el web streaming, es decir, acceso directo de cualquiera que tenga un terminal informático a cualquier cosa que se haga en el Parlamento Europeo. Me parece terrible que el Parlamento Europeo no consiga explicarlo bastante en términos movilizadores cuánto nos importa votar en las elecciones europeas. ¿Y sabe qué? El derrumbamiento de la participación en las elecciones europeas es también determinante de la composición del Parlamento Europeo. En la medida en que ha ido declinando la participación en elecciones europeas, se ha ido produciendo una consecuencia paradójica, y es que los antieuropeos y los eurófobos están muy movilizados. Ellos sí van a votar, pero los europeístas votamos cada vez más flojito y más poquito. Es determinante que los europeístas vayamos a votar para derrotar a la extrema derecha nacionalista, reaccionaria y eurófoba, que tiene que ser derrotada en las urnas. Y la ocasión para hacer esa pedagogía, sin duda ninguna, es
las elecciones europeas del 26 de mayo. La movilización es crucial para legitimar democráticamente la Unión, porque Europa la hace la gente, la ciudadanía, pero también para asegurar la composición del Parlamento Europeo. Tiene que haber una mayoría europeísta, y yo la quiero progresista, una mayoría socialista, donde el Grupo Socialista vuelva a ser el primer grupo en el Parlamento Europeo. Ahora vamos a ir hablando de lo que es el eje programático, ¿no?, que ustedes presentan. Más amenazada que nunca esta Europa, ha dicho usted, también por el auge de esa extrema derecha. Sin duda, Europa tiene más enemigos que nunca, cuando más necesaria es. Es una de las ironías a las que nos enfrentamos en el presente. Europa es necesaria, la globalización es un hecho. La globalización no es una superstición, es un hecho. Y la globalización no puede ser detenida a través de la reacción infantil de votar en contra. Hay mucha gente que se cree eso a estas alturas todavía. Hay gente que se cree que votando en contra de un acuerdo comercial detiene la globalización. No, la globalización no se detiene. Hay gente que se cree que negando el acceso de los migrantes uno detiene las migraciones mundiales. Es una estupidez infantil. Hay gente que se cree que resistiéndose a la incorporación de energías renovables el calentamiento global se detiene. No. Ni detiene el calentamiento global, ni la fusión de los polos, ni la extinción de las especies, no solamente marinas, sino terrestres. La explosión demográfica africana es un hecho. La revolución de las tecnologías y de las informaciones y de las comunicaciones y de los transportes es un hecho. Y eso requiere de actores globalmente relevantes. Europa tiene que serlo, porque China lo es, porque Rusia lo es, porque Estados Unidos lo es, porque Brasil lo es, porque la India lo es. Son países enormes, con cientos, si no miles de millones de habitantes cada uno. Y es imprescindible que la Unión Europea cobre conciencia de que está declinando. Y si quiere ser relevante y mantener su modelo social y civilizatorio, el imperio de la ley, la protección de la democracia representativa, de los derechos fundamentales, de la separación de poderes, la protección de las minorías, el derecho a ser diferente y a ser aceptado como uno es, Europa tiene que afirmarse globalmente. Por tanto, la única manera de actuar para los Estados miembros, que somos todos muy pequeños, es unir, poner en común nuestras capacidades. Y va siendo hora de que tengamos conciencia de que este es el único camino. De otro modo, nuestra vida empeorará y el mundo será peor. ¿Cómo se hace más Europa, Juan Fernando? Yo quiero más Europa, pero sobre todo quiero una Europa mejor que la que hemos tenido en los últimos años. Europa se sumergió a partir de 2009 en la peor crisis de su historia. Nunca habíamos visto una crisis como esta. Una crisis pésimamente gestionada, muy nociva para la solidaridad. Gestionada, ¿a qué se refiere? ¿Por parte de quién? Me refiero al hecho de que la crisis no nació en Europa. Es un hecho ahora contrastado, aunque no se dijo lo suficiente en su momento originario, que la crisis arrancó en la explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, pero cruzó el Atlántico y sacudió a Europa entera como un movimiento sísmico. Y Europa entró en crisis en el año 2009. Explotaron las burbujas inmobiliarias también y especulativas de la economía financiera en Europa, pero eso impactó en la economía real, destruyó tejido productivo, produjo 27 millones de parados en Europa, 5 millones de ellos llegaron a sumarse en España. Fue bestial entre 2009 y 2011, brutal. Pero ¿sabe qué? Había una mayoría conservadora abrumadora en todas las instituciones de la Unión. Y esa mayoría conservadora impuso un diagnóstico mentiroso. Dijo que la crisis la habían causado los países que despilfarraban gasto público. Mentira, ese no fue el origen de la crisis. Impuso una terapia abyecta, contraindicada con la salud del paciente, la austeridad recesiva, la restricción de gasto social, la obligación de que los estados redujeran su protección social, deteriorasen el modelo social europeo y cohesivo. El presupuesto europeo, en lugar de ser expansivo para combatir la crisis, empezó a restringirse, a ser cada vez menor, siendo raquítico como siempre ha sido. El presupuesto europeo es apenas el 1% del PIB, del espacio europeo de gobernanza. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario gestiona el 50% del municipio, del término municipal de Puerto del Rosario. Todos los ayuntamientos gestionan cerca del 50% del PIB municipal, pero la Unión Europea solo el 1%. Y aún así se restringió cuanto más Europa hacía falta. Por eso Europa se sumergió en una crisis muy profunda y ha durado 10 años, porque continúa rigiendo esa mayoría conservadora. Y yo quiero cambiar eso. Quiero restaurar el modelo social europeo. La progresividad fiscal, que paguen más los que más tienen para atender las necesidades de los que menos.
que haya oportunidades para la gente joven y protección para la gente mayor, y además tengamos una mirada humanitaria al mundo que afirme nuestro modelo europeo. Uno de los, o de las situaciones, no voy a decir de los problemas, pero una de las situaciones que se está dando es el tema de la migración. Hoy mismo conocíamos la noticia de que han llegado 2 pateras con al menos 30 migrantes a la costa de Fuerteventura, concretamente a Salinas del Carmen, algunos de ellos además menores. Es una situación que se repite constantemente, no estamos en cifras como las ocurridas a principios del año 2000, pero sí que es un hecho, pues que es un goteo constante, ¿no? La migración es uno de los temas que hace que también haya como 2 posiciones, 2 bloques. Voy a ser muy claro aquí. He presidido 5 años la Comisión de Libertad de Justicia Interior del Parlamento Europeo, que es la responsable de gestión exterior de las fronteras exteriores de la Unión, libre circulación de personas, migraciones, asilo y refugio, entre otras cosas, y combato las mentiras propaladas por esa mayoría conservadora que han distorsionado por completo la comprensión del fenómeno migratorio, que es un hecho, no es una amenaza. Las migraciones siempre han existido y en la globalización han adquirido carácter global. Y hay mucha gente en Europa que ha comprado esas mentiras y que cree, voy a recitar las 3 mentiras. Primero, que la inmigración es masiva, estamos siendo invadidos. Segundo, que está fuera de control. Y tercero, que la culpa la tiene Europa. Es completamente falso. Existen movimientos migratorios planetarios y la inmensa mayoría tienen lugar fuera de las fronteras de Europa. En África las migraciones son masivas porque hay una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad. África tenía 500 millones de habitantes cuando yo nací. Ya va por 2.000 millones y serán 2.500 millones en 10 años. La explosión demográfica africana es bestial y los movimientos migratorios están teniendo lugar en África, pero también en Asia y en América Latina. La mayoría no apuntan a Europa. A Europa llega una parte infinitesimal proveniente de la vecindad torturada de Europa, Oriente Medio y la cornisa noroccidental africana. Y están expuestos esos migrantes a los tráficos ilícitos y a las mafias criminales. Es falso completamente que la inmigración sea masiva. Llega una parte infinitesimal de los movimientos migratorios en el mundo a la Unión Europea. Segundo, Europa se compone de 28 Estados miembros, algunos de los cuales de los más ricos de la Tierra. Tan solo que pusiéramos en común nuestras capacidades y cumpliéramos el derecho europeo en vigor, el fenómeno sería perfectamente gestionable. Es falsa la segunda mentira de que está fuera de control. De hecho, en Europa hay más retornos que arribadas irregulares. La política de retorno de los países miembros de la Unión Europea funciona como un martillo. Se retornan a muchísimos migrantes irregulares, pero no se les da ninguna oportunidad de llegar regularmente. Y tercero, es completamente falso que la culpa sea de Europa. La culpa es del incumplimiento por parte de los Estados miembros del derecho europeo. Pero además añado algo. Hay una pedagogía que hacer. Canarias recibe 18 millones de turistas al año. 18 millones. Todos los días llegan a Lanzarote o Fuerteventura 80.000 turistas. Todos los días. Y en cambio llega una patera con 30 y dicen, ¡estamos siendo invadidos! Esa no es la reacción correcta. No es la reacción correcta. 30 migrantes, es cierto, expresan una realidad que debe preocuparnos y, por supuesto, requiere una estrategia europea, una solidaridad europea y respuestas europeas, sin duda. Pero 30 inmigrantes no son una amenaza a islas que reciben 18 millones de turistas al año. 18 millones de turistas al año. Y no nos quepa la menor duda, cuando Canarias tuvo que afrontar la crisis de los cayucos a principios del siglo, cuando todavía no existía el Tratado de Lisboa ni la respuesta europea, no se hundió Canarias. Lo hicimos sin negar el derecho europeo. Ni cuento cómo podríamos hacerlo ahora tan solo con que cumpliéramos los mandatos del derecho europeo, que nos obligan a una respuesta solidaria, común, con unas capacidades comunes y con un cumplimiento general del derecho europeo. Pero sabe que hay países que están violando el derecho europeo en esta materia. Hay un grupo grosero, el llamado Grupo de Visegrado, países gobernados por la extrema derecha, Hungría, Polonia, que se niegan a aceptar ninguna solidaridad con los países que tenemos la frontera sur vulnerable. Y los países que tenemos la frontera sur vulnerable nos vamos sucediendo en ese primer frente que a menudo interiorizamos como un drama. Primero fue Grecia, abandonada a su suerte. Entonces Grecia contrató con Turquía, subcontrató con Turquía la gestión. Luego fue Italia, durante 2 años completamente saturada, abandonada a su suerte, también por la España gobernada por Mariano Rajoy, hasta que Italia cayó del lado oscuro de la fuerza.
y está ahora en manos de un gobierno de extrema derecha que ha cerrado las compuertas. Y ahora le toca a España, de nuevo a Canarias. Insisto, la respuesta tiene que ser europea. Y solo europea Pero tendrá si los sentido. propios Estados miembros de la Unión Europea no cumplen con los tratados o con lo que es el marco común, ¿cómo se hace más Europa? ¿Habría que expulsarlos? ¿Habría que...? Combatiendo, y yo soy un combatiente. He puesto en marcha, como presidente de la Comisión de Libertad de Justicia Interior, procedimientos de sanción de máximo voltaje contra Hungría y Polonia. El llamado artículo 7, que para que lo entiendan los oyentes sería una especie de 155 europeo. Ahora que el 155 Está se puso tan de tan moda, famoso con el caso de Cataluña, ¿no? es un procedimiento de sanción suprema a países que incumplen de manera absolutamente flagrante el derecho europeo, que incumplen sus obligaciones europeas. Es el caso escandaloso de Hungría. En un momento dado el Consejo, para intentar ayudar a Italia y Grecia, que estaban completamente saturadas hace 3 años, hace 4 ya, en 2015, el Consejo adoptó una decisión que era el realojamiento de los demandantes de asilo que se embolsaban en los llamados hotspots, puntos calientes de Grecia e Italia. Hubo una serie de países que incumplieron clamorosamente sus obligaciones, entre ellos España, condenada por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hace falta recuperar la autoridad de las instituciones europeas y del derecho europeo. Para eso hace falta una comisión que tenga fuerza frente a los Estados miembros incumplidores, pero que tenga conciencia también de nuestro modelo civilizatorio y nuestras obligaciones en materia de derechos humanos. Quiero una comisión liderada por un progresista con sensibilidad con los derechos fundamentales. Nuestro candidato se llama Frans Timmermans. Es el responsable de derechos fundamentales de la Comisión Europea, un socialdemócrata holandés Estamos que está hablando motivado por el imperio de la ley. de este desconocimiento de Europa, pues también situar a los oyentes que el Partido Socialista, lógicamente, pertenece, digamos, a un grupo mayor formado por partidos de los diferentes estados, el Partido Socialista Europeo que concurre Sí, a una estas, familia política. La familia política, eso es. También más cuestiones que ustedes defienden, esa igualdad de derechos, el acento femenino, la mujer, el colectivo LGTBI también tampoco los dejan ustedes a un lado. También es una Europa diferente la defensa de estos colectivos a la otra cara de la moneda, ¿no? Estos valores fueron valores en alza y primados en la etapa en que la socialdemocracia y el socialismo fue la primera fuerza en Europa. Sucedió hace ya 30 años. Hace 25 años que la socialdemocracia no es la primera fuerza en Europa ni en el Parlamento Europeo, lo es la familia conservadora. El Partido Popular cada vez más flanqueado por partidos de extrema derecha y a menudo en coalición con partidos de extrema derecha. Y eso ha ido deteriorando la calidad de la protección de las minorías, del pluralismo informativo, de la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y también la protección, efectivamente, de expresiones de la lucha por la igualdad que nunca cesa, que nunca tiene fin. Fíjese que hace mucho tiempo que las constituciones de los estados democráticos avanzados y desde luego de los estados europeos, de los estados miembros de la Unión Europea, proclaman la igualdad entre hombre y mujer. Sobre esto no cabe la menor duda. ¿Está conseguida en algún estado? ¿En algún estado miembro está plenamente conseguida? Yo suelo decir, soy profesor de Derecho Constitucional, que el artículo 35 de la Constitución Española, aprobada en 1978, hace 40 años, proclama la prohibición de discriminación salarial por razón de sexo. O sea, la española tiene derecho al trabajo sin que pueda haber ninguna discriminación salarial por razón de sexo. Lo dice el artículo 35 hace 40 años. ¿Está conseguido? No está conseguido. Pues ni le cuento en estados que le han perdido la cara a los valores europeos, donde los retrocesos están siendo pavorosos. Por eso es imprescindible apostar por Europa, una Europa mejor que esta. Yo soy un combatiente europeo, pero aún crítico con el estado en que actualmente se encuentra la Unión Europea, soy un europeísta, porque mi respuesta en ningún caso es una respuesta reaccionaria. Además tiene Mi respuesta no es rebobinar hacia el pasado. Usted tiene la beca, además, la cátedra universitaria, ¿no? Jean Monnet, que le otorga también la Comisión Europea para, bueno, pues incentivar lo que es la investigación en el mundo de la universidad para hacer más Europa, integrar a los estados en este concepto de Unión Europea. Más cuestiones. Hablamos de cuestiones sociales, hablamos de los colectivos LGTBI, también del feminismo. Y vamos a hablar también de la protección a las personas con menos recursos. Proponen ustedes un salario mínimo europeo y un seguro de desempleo europeo. Sí, son ¿Cómo se articularía? Son expresiones de nuestra apuesta social, el modelo social, porque es, a mi juicio, el gran pagano, el pilar más deteriorado de esta larga hegemonía conservadora. El modelo social europeo ha sido arrumbado y se han producido retrocesos en materia de derechos y libertades y de igualdad y de protección del pluralismo. Lo digo con toda claridad.
La extrema derecha es muy pujante en toda Europa. ¿Y qué distingue a la extrema derecha? Pues básicamente la explotación del miedo a la globalización, por quienes se sienten perdedores de la globalización, a través del instinto reaccionario, pero a mi juicio estúpido y condenado al fracaso, de regresar a la casilla nacional y cerrar con puertas, volver a levantar fronteras y decir, esto se tiene que acabar, esta Unión Europea... Europa fortaleza, claro, dicen ustedes, hay ¿no? que dinamitarla Aislada. por dentro, hay que dinamitarla por dentro. Es una respuesta equivocada y esto significa normalmente la búsqueda de chivos expiatorios. Señalar al extranjero como el culpable de mis males, al inmigrante como el culpable de mis males, pero a menudo se señala a otras minorías vulnerables. Los gays, el colectivo LGTBI que usted ha mentado, los gitanos, en Hungría se les persigue, los judíos están sufriendo de nuevo discriminación, hay antisemitismo en Europa, Francia está muy preocupada, hay atentados antisemitistas por parte de la extrema derecha europea como en los años 30 del pasado siglo, son fenómenos muy preocupantes y por lo tanto esto requiere una actitud beligerante. Pero ¿por qué surge todo esto? Pues porque Europa está más desigual que nunca desde la Segunda Guerra Mundial, porque la prolongada crisis ha exasperado las desigualdades. Norte-sur, este-oeste, ganadores y perdedores, endeudados y acreedores. Las desigualdades causan ese malestar, ese río revuelto en el que actúan como pescadores y aventureros las formulaciones populistas y de extrema derecha. Por tanto, lo fundamental para combatir el populismo es justicia social, modelo social europeo, un seguro europeo de desempleo, un salario mínimo europeo, indexado, naturalmente. Pero está ya establecido en algún... Porque claro... indexado, es decir, condicionado a la renta y a las magnitudes económicas de cada país. No puede ser homogéneo, si no, lógicamente. No vale decir cuantitativamente todos 600 euros, no tiene ningún sentido. El salario mínimo no puede ser el mismo en Suecia, y de hecho no lo es, o en Alemania no puede ser el mismo que en España, en Estonia, en Eslovenia o en Portugal. Pero indexado, es decir, condicionado a las circunstancias de cada país, tiene que haber un marco europeo de salario mínimo, tiene que haber una mochila social, una portabilidad de derechos sociales y de seguridad social, tiene que haber un conjunto de elementos estabilizadores, protectores del modelo social europeo, y eso hay que restablecerlo con recursos. ¿De dónde se sacan los recursos? Ese pilar social del que hablan, del 2% del PIB, antes hablábamos de un 1%, ¿sería duplicarlo, 2%? Duplicarlo, así es. Esa es la aspiración de los socialistas. Insisto siempre en que la Unión Europea, que tiene mala prensa, hay mucha gente que cree que maneja unas cantidades... Pero permítanme, tampoco lo han hecho ustedes muy bien. Sí, Me refiero a la gente que ha estado, en los políticos, ¿no? Que han estado moviéndose en Europa, que van y vienen a Bruselas cada 2 por 3, y parece que no ha calado el mensaje de la labor que ustedes están haciendo y de la importancia que tiene. Soy plenamente consciente de que... ¿Entonan el mea culpa un poco? La crítica está extendida, la crítica está extendida y por tanto no solamente debe ser escuchada, sino que sería inasumible no hacerlo. Pero esto no quiere decir que la respuesta pueda ser prescindir de Europa o la no Europa, porque el coste de la no Europa no lo podemos asumir. Ese sí que es más inasumible que ningún otro mal. Pero insisto, hace falta un modelo social europeo, es lo más apreciado por la ciudadanía, y para sostenerlo hacen falta recursos, porque el modelo social consiste en derechos fundamentales de titularidad universal que requieren recursos. Educación, sanidad, pensiones, empleo para los jóvenes, eso requiere inversión y requiere recursos. ¿De dónde salen los recursos? Restableciendo la progresividad fiscal. Vamos a empezar con esos recursos. Por ejemplo, la tasa Tobin, que es un poco esa tasa, ¿no?, que pagarían las entidades bancarias en las transacciones, un tanto por ciento. Claro. No solo impuestos ecológicos. Impuestos ecológicos, tasa de emisiones CO2. Una imposición sobre los beneficios del Banco Central Europeo. El impuesto de sucesiones. Y una armonización del impuesto de sociedades. Una base común en el impuesto de sociedades, porque es inaceptable que los Estados miembros de la Unión Europea se hagan competición fiscal los unos a los otros. Es inaceptable que los gigantes, las grandes corporaciones, sobre todo las plataformas tecnológicas, elijan dónde pagar impuestos independientemente de dónde obtienen sus beneficios. Es lo que actualmente sucede, para mi indignación. La gente tiene derecho a saber que Google factura billonariamente, pero paga una ridiculez porque ha residenciado su domicilio fiscal y todos sus beneficios en Irlanda, en el que el impuesto sobre sociedades es del 4%. En España es bajo. El tipo efectivo está entre el 12, el 15, el 16%. Los socialistas queremos incrementar esa contribución de las sociedades y de las rentas de capital, pero hay países como Luxemburgo o como Irlanda que lo tienen más bajo que otros,
compitiendo fiscalmente, por tanto, a la baja y perjudicando la obtención de recursos. Tenemos que combatir de manera conjunta los paraísos fiscales, sin duda, pero también el fraude fiscal y la elusión fiscal, que es distinta al fraude. El fraude fiscal y la corrupción en la Unión Europea importa cantidades multimillonarias, estimadas en el torno de 80.000 millones de euros al año, pero la elusión fiscal consiste en jugar truculentamente a través de la denominada planificación fiscal agresiva con la fiscalidad de los Estados miembros para tributar donde más te interesa, sustrayendo así los recursos necesarios para sostener los servicios públicos que realizan derechos fundamentales. Y por tanto creo que la socialdemocracia, con toda la autocrítica que debe hacer con respecto de cualquiera que hayan sido los errores cometidos en el pasado, tiene un deber, y es restaurar la progresividad fiscal en Europa, que se ha hecho más injusta que nunca. En España las rentas del trabajo están muy saturadas, pero es evidente que tributan mucho menos las rentas de capital, los beneficios de capital, y eso lo sabe cualquiera. Todo el mundo sabe que puede obtener por el trabajo personal un rendimiento que tributará, si el rendimiento es alto, en torno del 40 al 43% al final de año a Hacienda, y por dar un bolichazo o un pelotazo en bolsa, puede tributar un 5%, cuando ese dinero puede ser muy superior al que ha ganado con su trabajo personal. Esto hay que cambiarlo, pero debe cambiarse a nivel europeo. Y hay que potenciar también el tejido productivo. Tienen ustedes una línea de comercio y apoyo a las pymes. Reducir los costes comerciales es una de las propuestas mundiales para que las pymes puedan competir en ese mercado global. Claro. ¿Esto cómo se hace, Juan Fernando? Porque sobre el papel está bonito, pero a una pyme de Fuerteventura... Solo con estrategias europeas. Desde luego es muy difícil que lo pueda hacer ya a estas alturas ningún Estado miembro. Esto hay que comprenderlo de manera definitiva. La única estrategia factible que tenga alguna probabilidad de éxito en el mundo que nos aguarda, tiene que ser poner en común no solamente las estrategias, sino los recursos que movilizamos para diversificar nuestro tejido productivo y proteger a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que son la inmensa mayoría en Europa. No puede haber una fiscalidad, ni mucho menos una economía, una política económica que esté no orientada, sino condicionada y subordinada a los gigantes, a los que hacen enormes beneficios, despiden a sus trabajadores sin contemplaciones, y la primera variable de ajuste es siempre el despido masivo, y ya no contratan nunca ni indefinidos ni cualificados, que han exasperado las divergencias salariales, que retribuyen por millones y millones de euros a sus ejecutivos, pero esclavizan a sus trabajadores en la última línea de la estratificación de la cadena del trabajo. Todo esto debe ser cambiado a escala europea, y es lo que proponemos los socialistas. Más cosas. Bueno, al hilo de lo que usted decía, es un poco el poner los derechos humanos y sociales en el centro de la política comercial, ¿no? Es un poco bueno, el resumen de lo que usted está proponiendo. Hay también otra de las propuestas que me ha llamado la atención, es el mercado único, evitar que participen las empresas transnacionales que permitan violaciones de derechos humanos. Esto es algo que en el Facebook o en las redes sociales enseguida tiene una contestación, pero que muchas veces no se aplica, ¿no? Estamos comerciando, bueno, pues con todo tipo de empresas, permitiendo que generen riqueza, y estamos, bueno, pues en la frontera de la Unión sí que protegemos esos derechos, pero una vez que comercializamos con esas empresas, de alguna forma los estamos desprotegiendo en otros lugares del mundo. No tiene mucho sentido. Esta es otra de las razones por las cuales el Parlamento Europeo resulta ser, en el presente, no solamente el Parlamento más poderoso que haya habido nunca en Europa, en los Estados miembros, sino el Parlamento más poderoso de toda Europa. El Parlamento Europeo es la última palabra en los tratados comerciales negociados por la Unión. El procedimiento de negociación de un tratado internacional en la Unión Europea deposita ahora en el Parlamento Europeo la competencia decisiva para que entre o no entre en vigor. La hemos usado unas cuantas veces, y los socialistas lo hemos hecho siempre que ha habido una cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones internacionales, de derecho internacional, con los derechos humanos y con la democracia. Y hay que explicar a la ciudadanía que todos tenemos una responsabilidad en la preservación de nuestro modelo civilizatorio. Yo lo digo mucho como profesor universitario cuando encaro gente joven. Mucha gente joven se considera antiglobalización, pero no llega a plantearse hasta el fondo
las consecuencias de esa posición antiglobalización. Hay mucha gente que cree que para ser antiglobalización lo que hay que hacer es votar en contra del comercio mundial, pero luego es perfectamente capaz de ir a una tienda de chinos y comprarse cualquier Comprar prenda. en Amazon, que también es algo muy cualquier prenda, habitual. comprarse cualquier prenda, indiferentemente de que esa prenda haya podido ser fabricada por mano de obra infantil esclavizada y sobreexplotada, y que además imite, es decir, falsifique alguna marca de prestigio. Por tanto, con clamoroso incumplimiento del derecho internacional y también del derecho internacional humanitario. En el Parlamento Europeo tenemos que ocuparnos de que eso no suceda y tenemos que votar en contra de los acuerdos comerciales que no garanticen el cumplimiento de estándares de derechos humanos y de derecho internacional, estándares sociales y medioambientales. Esa es la propuesta. Pero también, por supuesto, queremos excluir el comercio con países que violan de la forma absolutamente flagrante y brutal esos estándares, y vaya a ser unos cuantos. Y no solamente en aquellos aspectos del comercio que más puedan erizarnos, como es el comercio de armas, que es un comercio mundial y es un comercio que está regulado y es un comercio lícito. Hay países que producen, tienen industria armamentística y venden armas. En España hay una empresa pública que produce armamento y lo vende, pero es fundamental que cuando se venda armamento se garantice que se hace de manera correcta, con cumplimiento de estándares internacionales, y que no se deposita ese armamento en ningún caso, en ningún gobierno desvinculado de los derechos humanos que vaya a utilizarlo contra su propio pueblo, sin ningún tipo de escrúpulo, y provocar, por tanto, mortandad o masacres que deban ser condenadas al día siguiente por la comunidad internacional. Todas estas contradicciones tenemos que superarlas siendo globalmente relevantes. Insisto, la forma de hacerlo es poniendo en común nuestras capacidades. Y haciendo un símil, de alguna manera, que hacemos con aquellos países como los que tenemos aquí cerquita, que no atienden muy bien a lo que es el cambio climático, utilizan productos tóxicos, nocivos, y los comercializan en Europa haciendo competencia desleal, por ejemplo, pues a muchos productores canarios. ¿Y tenemos alguna forma de responder ante eso si actuamos desde los Estados miembros unos contra otros o de espaldas los unos a los otros? ¿O no seremos más efectivos si somos capaces de afirmarnos en la arena internacional como un actor respetado? Esa es una gran cuenta pendiente de la Unión Europea. Hemos ido creciendo, pero sigue esperando la comunidad internacional una Europa que sea capaz de hablar de tú a los grandes actores globales y hacer respetar sus reglas. Tenemos acuerdos estratégicos con un buen número de países y eso está bien. Eso está bien, porque esos países existen, no podemos ignorarlos ni faltarles al respeto si queremos que ellos nos respeten a nosotros, pero tenemos que hacernos respetar. Hay acuerdos estratégicos de la Unión Europea con Mercosur, hay acuerdos de la Unión Europea con México y con Brasil, y hay acuerdos estratégicos de la Unión Europea con Marruecos. Y tenemos que ser capaces de hacernos respetar, constantemente. de hacernos respetar, comprendiendo la situación de nuestros vecinos, sus limitaciones, a menudo su complejidad, porque Marruecos es un vecino inexorable y a Canarias nos importa mucho comprenderlo. Marruecos está ahí para quedarse. Nosotros no podemos ignorar a Marruecos ni darles la espalda. Es un vecino inevitable. Es un mercado además de oportunidades toda África para lo que es el empresario de las islas. Pero es imprescindible que Marruecos comprenda que la Unión Europea está determinada a hacerse respetar y a cumplir la legalidad internacional. Juan Fernando López Aguilar, un minuto para pedir el voto de cara a este 26 de mayo, que también nos jugamos el futuro de la Unión Europea, aunque no lo tengamos tan claro. Yo espero que con esta entrevista un poquito más a las personas que nos están escuchando, que hayamos podido entender un poquito más qué supone estar o no estar en Europa, una Europa más fuerte o más débil. A quienes nos escuchan les digo que Europa eres tú. Somos todos nosotros, 500 millones de personas a bordo, 47 millones de españoles, 2.200.000 canarios y todos los vecinos y vecinas de Fuerteventura. Somos europeos de pleno derecho, ejerzamos. Tenemos una ocasión al elegir la única institución legitimada directamente por el voto, el Parlamento Europeo, que es decisivo. Legislador presupuestario, financiero, sobre derechos fundamentales, penal, sobre fronteras exteriores, sobre migraciones, sobre asilo y refugio, sobre cambio climático, sobre sostenibilidad, economía azul, economía verde. En todo lo que nos importa, Europa es decisiva. Vamos a tomarla en serio. Es la quinta urna del 26 de mayo. Todas nos importan a los socialistas y nos presentamos a todas las elecciones con voluntad de ganar, pero te pido confianza para cambiar la mayoría en el Parlamento Europeo. El único camino es una
mayoría progresista liderada por el Grupo Socialista del Parlamento Europeo que restaure el modelo social, que asegure recursos para realizar los derechos fundamentales de ciudadanía, que restablezca la progresividad fiscal, asegurando que pagan impuestos las grandes corporaciones y los gigantes que abusan de nuestros derechos y detraen nuestros recursos con fraude y con elusión fiscal masiva, que combata conjuntamente los grandes desafíos demográficos, tecnológicos y climáticos y ambientales. Hagámoslo en europeo, pero sobre todo en europeo europeísta. En ningún caso la respuesta es regresar a la casilla nacional. Es una respuesta aparentemente tentadora, pero desesperada y condenada al fracaso. Y por supuesto, del mismo modo que hemos derrotado la amenaza pujante de una extrema derecha en España, con un discurso claramente ofensivo a los valores fundacionales de la convivencia y de la democracia constitucional en España, hay que saber que en Europa esa extrema derecha es rampante, agresiva, pujante y hace mucho tiempo que está representada en el Parlamento Europeo y creciendo. Es hora de frenarla, pero hay que saber que esa extrema derecha va a ir a votar con mucha hambre el 26 de mayo. Y para derrotarla es imprescindible que los europeístas vayamos a votar también. Votemos con tanta fuerza y más como lo hará la extrema derecha para derrotarla. Nos hace falta una Europa social, verde, feminista, humanitaria y socialista. Y es por eso que te pido confianza para la lista europea del Partido Socialista, en la que voy a tener el honor de representar de nuevo a mis compañeras y compañeros y vecinas y vecinos de Canarias y que lidera nuestro compañero y ministro de Asuntos Exteriores, Pepe Borrell. Para esa lista te pido el voto el 26 de mayo. Lista europea, urna determinante. No menos importante que ninguna otra, lo es más. Vota Parlamento Europeo. Juan Fernando López Aguilar tiene clarísimo ese mensaje. Un último apunte. ¿Qué pasa con el Brexit y estos británicos que se van y yo creo que están pues todos casi echándose las manos en la cabeza? El Brexit es el corolario de una secuencia de decisiones desdichadas que nunca debieron haber tenido lugar, pero arroja muchas lecciones. La primera, a la manipulación, la demagogia, las mentiras tóxicas, hay que hacerles frente sin hurtarles la cara ni subestimarlas, porque la decisión que se adoptó en referéndum de junio del 2016 se adoptó bajo la presión de muchísima fake news, manipulación, demagogia irresponsable, y los cretinos demagogos que han causado ese daño incuantificable todavía no han pagado por ello. No veo la hora de que lo hagan. Segunda lección, hay que votar cuando llaman las urnas, no llorar al día siguiente, porque hay muchísimos británicos que están llorando desde ese día de junio del 2016 en que por los pelos una mayoría del 51% contra el 49% decidió que el Reino Unido abandonaba la Unión después de 45 años dentro. Por tanto, hay que votar el día en que llamas las urnas. Y esto es una buena lección para el 26 de mayo, cuando se vota al Parlamento Europeo. No llorar al día siguiente un resultado que no nos gusta, sino ir a votar. Y la tercera, no es fácil irse de la Unión. El Reino Unido tomó una decisión estúpida, no sabe cómo salir de ella. Está en un laberinto y pide agua por señas. Ha pedido, después de agotar todos los plazos, una prórroga y luego otra prórroga y luego otra prórroga. Y ya sabemos que van a ir a las elecciones europeas. Mi pronóstico es que no se irán. ¿Y sabe por qué? Porque no es fácil irse, ni pagar la factura. Les mintieron diciendo que iba a ser un negocio estupendo y ahora se encuentran con que hay una factura de 53.000 millones de euros que deben pagar en 3 años. Y dicen, oye, nos engañaron, no sabíamos esto. Y ahora que se encuentran en ese follón, no saben cómo salir. La cuarta, la Unión Europea ha hecho sus deberes. Mantuvo una posición unitaria, aseguró los derechos de los europeos en el Reino Unido, entre ellos 5.000 o 8.000 canarios que residen en el Reino Unido, 30.000 británicos que residen en Canarias, aseguró sus derechos, aseguró la unión aduanera, lo que significa que nuestras exportaciones de tomates y pepinos y productos sensibles no van a sufrir, no al Reino Unido no van a sufrir, y la tercera, no va a haber concesiones, en modo que si el Reino Unido quiere quedarse, no debe remar contra pedal, sino saber que la Unión Europea es el destino compartido. Por tanto, si deciden finalmente quedarse porque no son capaces de irse, creo que tienen que aprender ellos mismos la lección de la cadena estúpida de errores que les condujo a una decisión disparatada, la de irse de la Unión después de haber estado 45 años dentro.
Juan Fernando López Aguilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por acercarnos lo que es el concepto de la Unión Europea. Y el 26 de mayo, esa cita con las urnas. Gracias. Gracias a ustedes por esta conversación. Muchísimas gracias.